felicitar al Ayuntamiento, a Novagov y a la Universidad de La Laguna por un evento de este interés. Yo desde la humildad de la gestión pública en una administración local, esto es un aire fresco. Los retos que tenemos cada día en la administración, las limitaciones, las dificultades, a veces no ves una ventana, no ves luz, y compartir experiencias como esta nos ayudan a ver que hay algo más y que hay posibilidades. Así que en ese sentido, muchas gracias a todos. Después de la interesantísima conferencia que nos dio Juan Felipe López, ahora vamos a tener la oportunidad de compartir 3 experiencias prácticas. La primera muy relacionada con el comportamiento, las personas, todos sabemos, trabajamos en organizaciones y sabemos la importancia de las personas para generar ese cambio, esa posibilidad de que la innovación pueda ir mejorando nuestra gestión del día a día. A continuación, Pedro Guerra nos dará una experiencia de análisis gubernamental desde su perfil más de analista de datos. Y finalmente Paco Rojas pues nos contará toda la experiencia Novagov, primer laboratorio de gobierno en España, y sobre todo desde la perspectiva de la innovación pública, esa creación de esa red tan potente de la que participamos mucho y que está haciendo mucho por la innovación en nuestro país. Bien, les presento ya a Antonio. Antonio Silva es asesor senior del BIT, es un organismo de referencia internacional en materia del comportamiento. El BIT es un órgano del gobierno británico, del gobierno del Reino Unido, estudió biología medioambiental y es máster en evolución humana, y sus estudios los desarrolló en la UCL, en la universidad, en el College Universitario de Londres. Antonio. Muchas gracias. Peço perdón de hablar inglés durante la presentación. Yo comprendo español, mas no hablo muy bien, mas al final pueden hacer las preguntas en español y no hay problema, mas probablemente voy a responder en inglés. So now back to English. Bueno, pasemos al inglés. Mi nombre es Antonio Silva. Trabajo en el Behavioral Insights Team, BIT, en Londres. Trabajo en la integración social y cohesión social, pero también trabajo en muchos temas transversales. Voy a hablar durante unos 20 minutos. En la primera mitad de mi charla les voy a dar una introducción, una visión global de lo que son esos insights, esos aprendizajes. Y les voy a hablar también de nuestro equipo, el BIT. Y en la segunda mitad de mi discurso les voy a dar unos ejemplos del trabajo que hemos realizado en los últimos años. Bueno, para empezar, ¿qué son los insights? Sé que es muy difícil traducir esa palabra insight. Ciencias del comportamiento. Yo creo que es la mejor forma de traducir lo que hacemos. Y lo que hacemos es mezclar una gama de disciplinas académicas interrelacionadas como la economía del comportamiento, la antropología, la psicología, la neurociencia. Se puede resumir como en el análisis semático y la investigación del comportamiento. Estos campos tienen en común el hecho de que intentamos comprender cómo se comportan los individuos en el mundo real y cómo esos aprendizajes, esos hallazgos nos permiten elegir mejor en sociedad. Y tenemos mucha investigación. Empezó con Daniel Kahneman y Tversky en los años 70. La división de la toma de decisiones en 2 sistemas. Bueno, básicamente lo que tenemos es la forma de tomar las decisiones se puede dividir en 2 sistemas. Sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es rápido, es automático, es la forma de pensamiento que utilizamos cuando nos desplazamos, la reacción cuando nos asustamos. Sistema 2 es más complejo. Es más deliberado, más pensado. Por ejemplo, cuando mandamos una solicitud para un trabajo, cuando planificamos nuestras vacaciones. Los 2 sistemas son igual de importantes, pero si utilizamos
el sistema número uno no es siempre el mejor para nuestra sociedad y los responsables de las tomas de decisiones utilizan más sistema 2. Y me gustaría también hablar de los sesgos. Hablamos de racional o no racional para el sistema 2. Y si tenemos sesgos, no es necesariamente malo, pero tenemos que entender los sesgos. Vamos a empezar con la intuición, que es la suma de nuestras experiencias del pasado, nuestras asunciones, nuestras presuposiciones. Otro aspecto son los atajos mentales. Somos rápidos a la hora de pensar, utilizamos normas generales, instinto, más que la deliberación cuidadosa. Las emociones, también utilizamos la resonancia emocional, no la lógica deliberada, la influencia social, porque somos animales sociales y somos gregarios. Y también tenemos los sesgos, los estereotipos, los presupuestos. Nos centramos en unos aspectos más que otros. Ignoramos información que no nos parece relevante, que no se conforman con nuestras creencias preexistentes. Esos son aspectos que tenemos que entender cuando pensamos en nuestra forma de reaccionar en situaciones sociales. Los gobiernos utilizan en general 3 palancas a la hora de hacer política. Uno es cambiar el comportamiento de los ciudadanos, limitando sus elecciones. Primero, limitan sus elecciones a través de las normativas, o bien, un buen ejemplo puede ser la legislación antitabaco. Pero lo que queremos hacer con los insights del comportamiento, lo que queremos hacer es complementar, no sustituir las políticas tradicionales de los gobiernos. Simplemente es un complemento que nosotros creemos que puede hacer que la política pública sea más efectiva, más eficaz. Empezamos al principio con esta idea. Queríamos utilizar la política basada en la evidencia y las ciencias del comportamiento en el diseño de las políticas públicas. Empezamos en la oficina del primer ministro en Downing Street en el año 2010. Fuimos la primera empresa pública, sociedad pública del mundo trabajando exclusivamente en este tema. Nos financia el gobierno británico, pero también somos propiedad de la ONG de innovación que se llama Nesta y también por parte de nuestros empleados, con lo cual somos en parte un spin-off. Ha habido una escisión de nuestra empresa del gobierno. La ventaja es que tenemos más independencia. También tenemos oficinas en Singapur, Sydney y Nueva York, además en Londres, y trabajamos en más de 30 países en todo el mundo. Pero nuestras metas, nuestros objetivos son los mismos, que son hacer que los servicios públicos sean más rentables y más fáciles para los ciudadanos y mejorar los resultados con un modelo más realista del comportamiento humano y, por último, permitir a las personas hacer mejores elecciones. Lo hacemos a través del rediseño de los servicios públicos, utilizando ideas de la literatura, de las ciencias del comportamiento. Utilizamos métodos muy empíricos, utilizamos los ensayos aleatorios, de los que hablaré un poco más tarde. Eso nos ayuda a entender lo que funciona y lo que no funciona. Cuando empezamos en 2010, todo el mundo nos odiaba. Dentro y fuera del gobierno nos veían como un proyecto de moda, pasajero, con ideas estrafalarias que no iban a durar en el tiempo. Con lo cual el primer año y medio fue muy difícil para nosotros. Pero después de nuestras primeras intervenciones, después del éxito de esas intervenciones, empezaron a cambiar de idea. Nos veían como algo factible. Los diferentes departamentos del gobierno y los medios de comunicación nos veían como algo viable, factible. Y entonces, ¿por qué cambiaron de idea? Porque nosotros pudimos demostrar de manera
concluyente que nuestras ideas funcionaban y de esas ideas que parecían raras para los que trabajan para el gobierno, que no se basaban solamente en esas ideas pasajeras, en deseos ilusorios. Con lo cual sí que hemos trabajado de manera muy científica desde el principio. Nos dicen muchas veces, sabemos ya lo que funciona, que no hace falta probar estas nuevas ideas. Pero tenemos que contrarrestar esto. La gente nos decía cosas como, no hace falta averiguar, sabemos porque llevas 20 años trabajando en esto y ya sabemos la respuesta, pero tenemos que trabajar. Los resultados pueden sorprender. Y si trabajas en la dirección correcta, ¿cuál va a ser el tamaño del efecto? Y luego empezamos a trabajar con entrevistas, con encuestas. Y eso es porque los participantes de las encuestas no saben siempre si lo que dicen es la verdad. Entonces, tenemos que meter a esas personas en situaciones nuevas para luego realmente entender cómo piensan. Otra parte, tenemos que aplicar la intervención, pero tenemos que medirlo antes y después, porque si no lo hacemos no sabes cuáles son los factores que son importantes, que son relevantes. Y otro aspecto es que empezamos a comparar individuos, grupos, áreas diferentes. Eso es muy importante. Porque el problema es que no sabemos a menudo en qué se difieren los grupos antes o después de la intervención. Por ejemplo, empezamos a ser más jóvenes, más ricos, de otro estrato social. Entonces, esos son los temas. Y lo que decimos para contrarrestar este problema era introducir los ensayos aleatorios, que era muy importante para nosotros. Y se ha visto en este tipo de encuesta que de 60 a 70% de todos los programas no son eficaces. Y realmente esas son estimaciones basadas en el trabajo que se hace en el gobierno y nos envían información para que nosotros hagamos nuestras pruebas, si funciona, si es eficaz o no. Y realmente hemos visto que no son de fiar. Estamos trabajando con temas muy complejos. Si, por ejemplo, queremos que la gente vuelva al trabajo, si queremos que estudien para un test, si queremos que la gente vacune a sus hijos, son problemas muy complejos, sociales, societales, pero problemas que en el gobierno trabajamos en temas así. Normalmente nuestros programas son eficaces y cuando vemos que no son eficaces, ahí es donde tenemos problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es probar, hacer ensayos, aprender y luego adaptarnos en base a esos aprendizajes. Vamos a mirar cómo funcionamos. Bueno, lo más típico es que empezamos con un proyecto piloto, empezamos ya con la intervención y luego medimos los resultados. Y si vemos cambios entre esos resultados, de ahí podemos sacar los impactos del programa. El problema es que no sabemos lo que pasa si no se realice la intervención. Y los factores externos, por ejemplo, hablando del desempleo, o si la economía mejora, simplemente no tiene nada que ver con lo que hace el gobierno. Entonces lo que hacemos es utilizar esos ensayos aleatorios. Dividimos a la población de manera aleatoria, eso es muy importante. La selección puede hacerse a través del ordenador, simplemente como utilizar un dado para decir quién va a formar parte de qué grupo. Y luego podemos utilizar medidas basales para saber si los grupos son realmente aleatorios. Entonces, con base a esto, creamos un grupo y un grupo de control.
y realicemos la intervención en el grupo real y en el grupo control no. Y luego empezamos ya a medir los resultados. Como dije antes, tenemos que tener un tamaño considerable para poder tener resultados fiables. Y de esa manera podemos saber si realmente los resultados salen por eficacia del programa. Voy a mirar un poco brevemente los trabajos que estamos realizando. Nos centramos en esos dos aspectos en general, utilizando las ciencias de comportamiento y de política pública, pero también la otra faceta nuestra es evaluar a la política pública. Y trabajamos en muchos ámbitos de política pública en todo el mundo, trabajamos en muchos países a través del mundo. Hemos trabajado mucho más en Latinoamérica últimamente, que es un buen mercado para nosotros, pero nuestra sede principal está en Londres. Creo que 95-96% de todo el trabajo que hacemos lo hacemos en el sector público. Bueno, nuestra forma de trabajar es una metodología que se parece mucho a las metodologías que usan ustedes. Empezamos con la fase target, de meta. Definimos el problema, los objetivos, intentamos comprender el contexto también, trabajando con las partes interesadas y los usuarios. Y vamos, por ejemplo, si estamos trabajando con los centros de empleo, vamos a los centros de empleo para trabajar con los empleados ahí. Y luego utilizamos análisis cuantitativo, utilizando los conjuntos de datos existentes. Y luego llegamos a una lista de diseños para las intervenciones y empezamos a probar, a testar estas soluciones. Vamos a mirar unos ejemplos de nuestros enfoques. Y luego después podemos debatir un poquito más la forma de trabajar si quieren. El primer proyecto es un proyecto educativo. ¿Cómo motivar a los alumnos? Sobre todo los alumnos que suspenden en los GCSEs, que son los exámenes que se hacen en Inglaterra con 15 y 16 años. En el Reino Unido todo el mundo tiene que hacer esos exámenes, los GCSEs. Pero el problema es que los que suspenden suelen suspender una y otra vez y no pueden salir del sistema educativo, del sistema escolar, y desmotiva mucho. Y uno de los problemas principales es que no van al colegio, ausentismo, y solamente la cuarta parte de los que suspenden luego pasan esos exámenes la segunda vez. 75% luego no pasan esos exámenes la segunda vez. Hemos visto en nuestro trabajo de campo que muchas veces nosotros damos por hecho que vamos a tener una persona que personas atentas a la educación de sus hijos. Los padres, por ejemplo, los tíos, un guardián. Pero si no tenemos esa persona, los resultados van a cambiar. No es que no les importa a los padres, simplemente que no saben ayudar, no sabemos actuar en estas situaciones. Con lo cual hemos visto que muchos de estos alumnos que fracasan no tienen apoyo. Y los alumnos de clases más altas, de clases más cómodas, sí que tienen ese apoyo. Y ese es un factor muy importante en la motivación. Con lo cual, ¿cómo vamos a abordar este problema? Pues nuestra intervención era muy sencilla. Preguntamos a los alumnos, hablamos con los alumnos y les dijimos que eligieran una persona, un amigo, miembro de la familia, y esa persona luego se encargaba de ayudar a ese alumno. Por ejemplo, en este caso, tenemos una persona que ha aprendido últimamente algo en matemáticas, los gráficos no lineales en su clase de matemáticas. Es un mensaje de texto que nos envió ese amigo a nosotros y basado en esa información nosotros diseñamos el apoyo que dimos a ese alumno.
Entonces lo que teníamos era una situación en la que el alumno no tenía que hacer nada, pero el amigo, ese apoyo, el otro alumno sí que intervino por parte del alumno y ayuda mucho. Y podemos ver que los resultados están aquí en el gráfico. El grupo negro, la barra negra, es el grupo de control, y el grupo en azul es el grupo en el que teníamos ese apoyo para los alumnos. Hemos visto que hemos mejorado mucho en cuanto a asistencia a clases y sobre todo en la proporción de los alumnos que pasaban esos exámenes, centrados sobre todo en matemáticas y en lengua, o sea, en lengua inglesa. Hemos visto y se pueden ver, pueden comprobar viendo el gráfico que muchos más alumnos pasaron esos exámenes después de ese apoyo. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad es muy importante. El coste por alumno son unos 10 libras, unos 10-15 euros al año, con lo cual es una medida muy eficaz y muy rentable. Y también nos muestra la importancia de las redes sociales en todo este sistema, en la creación de estos programas para ayudar a los alumnos. Otro punto, otro programa, bueno, TB, tuberculosis, no sé si lo saben, se descubrió la cura en el 1943. Sin embargo, cada año 1.500.000 personas mueren cada año. Y el problema principal es la adherencia a la medicación, al medicamento. Mucha gente simplemente no toma ese medicamento. La solución es algo que se llama el tratamiento observado. Esas son las directrices de la Organización Mundial de Salud. La persona tiene que ir a la clínica y tiene que tomar ese medicamento en presencia de un médico, pero la gente no puede hacer eso. Es un problema. Con lo cual hemos intentado empezar a trabajar con otra medida. Esto lo hicimos en Moldova. El paciente graba con una aplicación móvil la administración del medicamento. Lo hacen en presencia, por ejemplo, de una enfermera. Pensamos al principio que no va a funcionar, pero lo que pasa es que todo el mundo tiene teléfono móvil. Todo el mundo puede utilizar una aplicación. Entonces, pueden utilizar esa aplicación, el vídeo, hay incentivo social, las personas, las palancas principales son realmente que esas personas van a poder utilizar un móvil, van a poder trabajar con las enfermeras y hay una observación desde su propia casa. Vamos a ver el gráfico para ver si funcionó. Hemos visto que cuando empezamos a utilizar esos tratamientos observados vía vídeo, hubo un incremento enorme, 86% en la adherencia a la terapia, de 16% al 86% de la adherencia al tratamiento. Hemos visto que fue un éxito rotundo en este programa. Bueno, no tengo mucho tiempo, vamos a pasar muy rápidamente. Como para reducir velocidad en nuestras carreteras. Cuando les pillan, les envían a sus casas. Esta carta es una carta muy difícil. Pueden ver que es muy difícil saber de qué va esta carta. Entonces cambiamos la carta. Miramos 4 aspectos principales. Simplificación, hemos simplificado el texto, la legitimidad. Hemos explicado los motivos. Cuando hablamos con las personas, pensaba en general que esas multas eran simplemente para recaudar fondos por parte del gobierno, pero no, que hay motivos reales. La relevancia, una imagen de las flores en la carretera, por ejemplo, y sinceridad también, una declaración honesta y sincera de los temas. Puedes ver en los gráficos la mejora.
utilizando esta carta nueva. Hemos visto que menos personas acabaron en juicios, más personas pagaron sus multas y también hemos visto que ha habido una reducción muy significativa en la reincidencia. Y entonces, esto fue muy importante para nosotros y también hemos ahorrado mucho. El gobierno ahorró unos 1.500.000 libras. Eso fue un ahorro muy significativo para el gobierno británico. Otro programa en Guatemala, hemos visto en Guatemala que los impuestos como proporción del PIB son muy bajos. Entonces, ¿cómo van a cambiar el comportamiento? A través de cartas. Hemos utilizado este tipo de carta en Reino Unido. Y según nuestros resultados, utilizando este tipo de cartas, solamente 46% pagan sus impuestos. Entonces, ¿cómo vas a cambiar ese comportamiento? Pues, en lugar de utilizar la normativa, vas a empezar a presentar una elección activa a las personas. Por ejemplo, las personas no pagan, son deshonestos por omisión o simplemente por comisión, porque simplemente no quieren pagar. Son temas muy importantes. Entonces empezamos a utilizar diferentes opciones. Tenemos el control, tenemos la carta original, sí, que una diferencia muy significativa. Y luego lo que hicimos, y eso es muy interesante, voy a terminar con esto, miramos el año siguiente comparando las personas con la carta nueva, comparado con las personas que recibían la carta original y si pagaban sus impuestos el año siguiente o no. Y hemos visto que esos cambios del comportamiento que sí seguían el año siguiente. Eso donde ven 4,3%, esas personas son personas que no recibieron ningún tipo de impulso, ningún tipo de empujoncito, ningún tipo de nudge para impulsar ese cambio. Con lo cual hemos visto que utilizando esos impulsos, esos empujoncitos sociales, la gente sí que va a cambiar su comportamiento. Y bueno, eso es, no tengo tiempo para más, pero espero que después, cuando se tenga el debate, podamos hablar un poco más. Gracias.